Ante la puerta de la fábrica, el obrero se detiene de repente. El buen tiempo ha tironeado de su chaqueta y no bien se vuelve y mira el sol, muy rojo, muy redondo, sonriente en su cielo de plomo. Le hace guiños familiarmente. Di, camarada sol, ¿no te parece una reverenda burrada regalarle un día como este al patrón? Gestos erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre, me confundí, me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron remo. Erróneos. Gestos erróneos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos y todas en la ciudad de Tandil, en esta queridísima Argentina y demacrada Argentina y dolida Argentina, y en este triste y enfermo y destructivo mundo que supimos conseguir, pero que vamos por uno mejor. Capítulo 141 de Gestos Erróneos. Un Gestos Erróneos cada vez más especial. Vienen especiales de Gestos Erróneos muy lindos, pero para empezar voy a presentar a la gente que acompaña esta mesa en los controles, manteniendo todo el sonido en sus oídos armoniosamente, como si fuera una nube de algodón que ingresa el señor, maravilloso señor de este programa, Gabriel César. ¿Cómo estás, Gaby? Ahí haciendo su característico gesto silencioso para que ustedes lo escuchen y les penetre en esos ojos que están escuchando. Y enfrente mío, por suerte enfrente mío, un gran amigo de este programa. Un gran amigo mío, un gran amigo de Gaby, un gran amigo de toda la gente que está en esta mesa. Amo este programa. El señor Palito Ledesma. ¿Cómo está, Palito? Gracias, Facundo. Qué lindo hacer este programa. Sí, me encanta. Que acaba de hacer esta hermosa presentación y se emocionó durante esa misma presentación el querido Facundo Di Paola. Sí. Bueno, perdón el desborde emocional. Es que sí, cuando empecemos a contar qué está pasando a quienes nos es escuchan, muy lindo. es muy particular. Porque estamos, por primera vez de la historia de este programa, estamos grabando en otro lugar, que no es la radio, no estamos saliendo en vivo, pero sí estamos grabando acá de noche por primera vez, que no es la radio, que no es un lugar que no es un lugar público, no es un lugar también público. Es privado y no es la radio, es como porque hemos grabado por fuera de la radio, pero siempre en lugares públicos. Total, tomando una copa de vino. Tomate una copa de vino, que tampoco es algo habitual para el programa. Pero bueno, y con una nueva idea, en realidad el formato la estructura es parecida, pero una nueva idea más parecida a un podcast, que podamos charlar más con más tiempo, sin el tiempo acotado de la radio desde acá hasta acá, y después lo difundiremos por todos los lugares que siempre se difunden, que es por donde nos deben estar escuchando en este momento, ¿no? Exactamente. Y esto que somos ahora es producto de que somos algo más grande también, y hemos también apostado a esa situación. Gestos Erróneos forma parte de una cooperativa que se llama Mínimo Vital y Móvil. Y a partir de eso hemos adquirido este hermoso equipo para poder grabar donde queramos. Entonces esta es nuestra prueba de eso, y eso es parte de la felicidad de estar acá. Estamos en una casa muy querida. Sí, una casa hermosa. Donde suceden muchas cosas también. Y ahí es donde nos van a poder mandar cartas también en algún momento. Todo esto va a crecer de una manera maravillosa. También es un ritmo diferente para nosotros. Estamos queriendo ir como más tranquilos, más lentos, poder dedicarle más tiempo a las charlas que hemos querido tener, que siempre íbamos así muy al palo. Taca. No recuerdo qué más teníamos que decir en este momento. Sí, que nos pueden escuchar entonces, ¿por dónde? Porque no sabemos por dónde nos pueden escuchar. Seguramente nos se pueden estar escuchando o por Spotify o por YouTube. O por YouTube, el YouTube de lo que sea, en el YouTube
YouTube va a estar. En algún YouTube. Y una cosa más, en este momento queremos pedirle a quien esté escuchando y que ya sea oyente de este programa, agarra el link por el que está escuchando y pasáselo a alguien. Antes de seguir escuchando. Incluso con esto, con tirarte a la pileta de recomendar algo que todavía no terminaste de escuchar. Exacto. ¿No? Que siempre te preguntan, che, ¿y está bueno, no? Antes de entrar. Bueno, no, recomendáselo directamente. Sí. Che, escuchaste programa, que lo están haciendo. Y bancate lo que venga después. Sí, obvio. Che, ¿por qué me recomendaste? Los vamos a dejar bien parados igual. Sí, nosotros sí, pero una vez me pasó, vos sabés que una amiga me recomendó una película y yo miré la película y digo, ¿por qué me recomendaste esta película? Indignado, por una película muy intensa para un momento de mi vida y ella la vio como desde otro lugar. Ella me pensó desde otro lugar, pensó otras cosas que yo podía entrar por las cuales podía entrar a esa película. Bueno, eso es lo que te tiene que pasar del otro lado, decir, es para esta persona y después lo que venga es lo que venga. Puede ser agradecimiento eterno, que es lo que va a pasar con este programa, pero también podría ser otra cosa y también bancarse esa discusión que sucede por la otra cosa. O es intercambio. Y que es no intercambio, haya, claro. hermoso. Sí. Bueno, vamos a lo que nos compete. Sí, vamos a lo que nos compete. ¿Qué leíste y por qué, Parito? Claro que leí yo, tenés razón. Leí un poema de Jacques Prévert que se llama Tiempo Perdido. Lo encontré ahí dando vueltas cerca de en las redes sociales, ahí en el momento del 1 de mayo. Estamos grabando cerquita del 1 de mayo de este 2026. Y este programa es un especial también. Es un en especial que vamos a ir metiéndonos de a poquito o intensamente en la cuestión del trabajo. En el mundo del trabajo a través de la poesía. Exactamente. Específicamente. Que también es algo nuevo del programa, ¿no? Sí. Pensar una temática a partir de la poesía directamente y no por un invitado o un efeméride o lo que sea. Bueno, leí un poema de Jacques Prévert que se llama Tiempo Perdido, que lo traje porque me gustaba mucho la pregunta final, que es, ¿no te parece una reverenda burrada regalarle un día como este al patrón? Al patrón, al capitalismo. No, y ahí me parece extraordinario porque es el viejo y querido. Además, la charla con el sol, ¿no? Sí, Del poema total. a mí lo que me gusta es que está charlando con el sol. Porque es una pregunta que nos hemos hecho, o uno está entrando al trabajo y dice, nada, ¿por qué? Mirá el día que hace, ¿por qué estoy entrando a esto? Su madre total. ¿Para qué estoy haciendo esto? Podría quedarme disfrutando del sol. Me ha pasado un montón de veces. Pero eso uno siempre lo charla con uno mismo o se lo dice a alguien cercano. Pero acá la voz poética está hablando con el sol. O sea, el mismo sol le devuelve, bueno, esa discusión con el mismo sol es, loco, no entres acá, que es un bajón. No, y la palabra burrada, es verdad que Jacques Prévert es francés, hay que ver de dónde viene la traducción. Capaz que dijo mierda. Claro, no te parece una mierda. A mí me gusta la palabra burrada. Porque es una palabra para mí antigua, igual. Me pertenece a otro mundo. Reverenda burrada. ¿No te parece una reverenda burrada? Y lo que sigue es realmente maravilloso. Es como cuando uno puede sintetizar algo que... esto que vos decías, que todo el mundo está pensando, digamos, ¿no? Y el regalarle un día como estos al patrón. Como este al patrón. Regalarle, dice además. ¿No? Incluso la sensación de que quizás... eso, uno siente que ni siquiera es bien remunerado eso porque siente que se lo está regalando. Se lo regala y está igualando el sol a un obrero. Vos como trabajador de todos los días, claro, vos como trabajador de todos los días, ¿no te parece un desastre regalarle eso que es para nosotros como obreros al patrón, que es lo que también el trabajador hace todos los días? Le regala al patrón eso que el patrón exige y que el patrón quiere. Para mí esa igualación del astro con lo humano de la vida, vos le estás regalando esto al patrón, loco, y es nuestro. Sí, y ahí incluso que podríamos pensarlo como cómo se agranda el trabajador, ¿no? Porque es tan grande como un astro, ¿no? Que es lo movemos el mundo. Lo que nos condiciona todo el tiempo, claro. Lo que mueve todo, somos pares. Le dice camarada, ¿no? Como, bueno... charlemos, podríamos decirle compañero. Total. No, me parece extraordinario. Y después un poco el ocio, ¿no? También ahí, bueno, podría estar haciendo otra cosa que no sea esto. Y una cosa más que a mí que incluso creo que puede de a poquito ir a acompañarnos durante todo el programa, es que la idea de que hay un patrón, ¿no? Que a veces
¿qué onda los patrones? Ahora podemos ir poniéndonos a charlar después en eso, pero ¿qué onda el patrón acá? ¿No? Acá siento que se lo estoy regalando a alguien, hay una figura a la que se la estoy regalando. ¿Dónde están esas figuras hoy? Si las podemos ver. Es interesante también, digo, un poco qué pasa con el mundo del trabajo hoy. Me parece interesante en esta relación con esta idea del patrón. Pensaba en esta lógica del patrón de estancia. Digo, el patrón de estancia, esa lógica después se trasladó en la Argentina y en el pensamiento argentino al caudillo. Digamos, a esa idea del caudillo que mueve su provincia, que la mueve como un patrón de estancia. Ese caudillismo después se trasladó a cómo se maneja el Estado desde una mirada X o X. Y se anquilosó la idea de que el Estado tiene que ser manejado de una manera pura, ¿no? Purificada. Y la idea de patrón, de quien tiene una dominación sobre algo, es una idea que me parece que se toma en este momento desde otro lugar, con la idea de se disuelve la idea de patrón. Ya no tenés a alguien a quien ir a cagar a trompadas o a decirle algo o esto, ¿no? Y se disuelve la idea de Estado también. Entonces no tenés a quién protestarle lo que tenés que protestarle vos como trabajador, digamos. Y ahí me parece que hay algo que se ha logrado mucho en la era Milei, digamos. Sí, y se ha profundizado. Ya venía, para mí también ahí la idea del patrón a veces ayuda mucho a pensar que también el de al lado tiene un patrón. Porque uno dice, bueno, no me afecta el patrón de al lado. Bueno, pero si el patrón de al lado toma ciertas decisiones en algunas cuestiones más estructurales, no sé. El patrón de al lado sería Trump. O el a gran escala, ¿no? O el dueño de la usina. Claro, digamos, sí, el que te da la electricidad. Pero estoy pensando también en el patrón Milei y el patrón Trump, ¿no? Que defienden un capitalismo que es el que te explota para que vos sigas trabajando, ¿no? O el que maneja empresas que ya son multinacionales y nos afectan a todos al mismo tiempo. Sí, el que sea. Pero digo, ahí hay un patrón también. Quiero nombrarlos a todos. Que no es mi patrón, pero con el poder que tiene afecta a veces en cosas de mi vida que no tienen que ver directamente con el trabajo, por ejemplo, pero sí afecta. Y ahí también, si perdemos la figura del patrón en general y que los patrones de los demás también nos pueden afectar, es un tema. Pero en realidad la idea del patrón, para mí, es la idea, por eso la idea de nombrarlos, es la idea de quien domina la situación para que vos estés en esa condición de explotación, digamos. ¿Quién domina hoy la situación? Hay que encontrarle un lugar a eso, digamos. En lugar de nombrarlo, decir, loco, y un poco la domina Galperín. Una parte, un pedacito así chiquitito lo domina Galperín, otro poquito lo ayuda a Milei, y otro poquito lo ayuda a Trump, y qué sé yo. Sí, es el capitalismo global y esclavizante, pero el capitalismo no tiene entidad tampoco, para muchos. Y entonces, ¿contra quién luchamos? Luchamos contra Milei, que nos afana el producto de nuestro trabajo todo el tiempo, que nos afana la vida, la posibilidad de estar con tu hijo, con tu hija. Ese afano de la vida es el afano que te produce el capitalismo, que te produce Milei y que te produce el mundo del trabajo cuando no está afianzado o regulado desde un lugar. Bien, me encanta lo que estamos charlando. Vamos a seguir metiéndonos en todo esto, claro, porque ya estamos súper metidos, sacados. Estoy enojado. Sí, me gusta. Me gusta, vamos a seguir con esta intensidad probablemente ahora, pero queremos, esta es como la pequeña introducción a lo que vamos a charlar ahora. Queremos decirle que todavía se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer por nuestra red social, que es Gestos Erróneos. Nos pueden dejar un mensajito ahí cuando escuchen el programa, desde dónde, cómo, qué les pasó. Dejarnos opiniones. Hagamos el pedido de que manden mensajitos cuando estén escuchando el programa y que ahí vuelvan a compartir. Sí, exactamente. El programa. Che, loco, acabo de escuchar esto que me copó, o acabo de escuchar esto con lo que estuve discutiendo, lo comparto. No, y además estamos pidiendo algo súper simple. ¿Cuántas veces entramos al teléfono, mandamos un meme, mandamos un link, manda un link? Recomendar esto a alguien. No estamos pidiendo nada, es muy poquitito. Y si no, la otra manera de comunicarse con nosotros es a través de una carta. Sí, una carta. La carta es la sombra del capitalismo en este momento de tu vida. Es lo que le hace sombra al capitalismo y no lo va a dejar crecer. Si el capitalismo fuera una planta, tu carta es la sombra. Porque cada lucha, cada palabra, cada espacio que vos le ganes de tiempo a esa explotación es
eso que tenemos que generar. Esa pausa en tu vida es esta carta que le vas a mandar a Gestos Erróneos, que tiene nueva dirección. Y por eso queremos que escribas esta carta, y la nueva dirección de Gestos Erróneos es... Montevideo 672, ¿está bien? Sí, 674. ¡Ay! Estuve re cerca. Te tiré la pelota pensando que ya la tenías. Que ya la tenía, boludo. Sí, pero que la borré. Bueno, pero casi pegó en el palo. Un gesto erróneo. El viejo y querido. Sí. La razón por que pusimos ese nombre a este programa, ¿no? Poder errarle tranquilamente. Total. Montevideo 674, el código postal de Tandil es 7000. Y bueno, vamos a esperar esas cartas. Gestos Erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Bien, y seguimos en este bloque número 2 de este capítulo 141, muy especial, muy diferente, viendo cómo vamos encontrando los ritmos, las búsquedas, las charlas. Pero para poder seguir charlando, no sé si querés compartirme algo de lo que trajiste para esta charla. Sí, claro. Traje un gran poema de Jorge Leónidas Escudero. Creo que fue uno de los el primer libro que leí de Escudero fue este, y creo que fue el primer poema que leí porque me lo fue por recomendación de una amiga. El poeta sanjuanino, gran poeta argentino. Sanjuanino, y hay programas de Gestos Erróneos de él, así que si quieren también meterse un poco en la vida, lo pueden buscar. Y por ahí este dato está bien. La amiga que me lo recomendó, yo en ese momento estaba muy fanático de Borges, sigo siendo muy fanático de Borges, me parece un gran escritor y uno de los mejores escritores de la Argentina. Yo en ese momento era muy fanático de Borges y todo el tiempo le hablaba de Borges, y me dice, ¿a vos que te gusta Borges? Te puede gustar este poema. Y me pasó el poema primero, después me pasó el libro, me dio el poema, después me dio el libro, y así, y así llegué a Escudero, ¿no? Pero es interesante porque este poema ella lo asocia con Borges. Para mí tiene algo de borgiano en algún punto, pero tiene otras cosas que te llevan, te transmutan a otros mundos que me parece maravilloso. El tiempo. Bueno, ahora te digo. Dale, después te digo una cosa. El tiempo. Ya sé. Vuelvo a intentarlo. Voy a hablar del tiempo otra vez y ustedes dirán, callate, vas a repetir, meterte en dificultades. ¿Y a mí qué? Porque si muchos ya escribieron sobre el tema, a mí un bledo me importa y lo intento. Porque ningún genio de esos entiende más que yo de los turnos del agua. Del agua del riego, digo, cuando uno se dedica a regar la viña. El tiempo es como una sequía al agua, pasa, pero al mismo tiempo sequea. Usted meta la mano y tóquela, está quietita, y sin embargo corre. Dispara, pero no se ha ido. Tóquela. Después viene el celador ese que maneja los turnos, baja la compuerta y al cortar el riego, ahí se te acaba el mundo. Pero claro, yo estoy aquí hablando de lo que ustedes piensan que no entiendo. ¿Será porque se me inquieta la ignorancia? Sea como sea, aquí dejo escrito lo que supe del tiempo mientras regaba la viña. No. Me vuelve loco ese poema, me parece impresionante. Impresionante. No puede ser, me da envidia. Lo he dicho en otros programas, unas ganas de escribir una cosa así, llegar por lo menos a un décimo de esa. Para mí hay poetas que porque encontraron el gol de su vida, como el gol de Maradona de los ingleses. Bueno, Maradona tiene un montón de golazos, pero digo, el gol de Maradona de los ingleses es lo emblemático, y así como existe ese poema, existe un escritor que tiene su poema que la rompe y que es el gol de Maradona de los ingleses, y otros poemas y otros goles como los tuvo Maradona, digamos. ¿Y por qué lo trajiste? Lo traje porque primero porque hay un trabajador en reflexión, un trabajador que su trabajo, el trabajo que hace, el trabajo que ejerce, produce una reflexión
concreta de la vida, filosófica, eso. Y porque todo trabajador cuando hace, en realidad piensa. Porque la acción, esa acción que realiza, ya sea limpiar un auto, ya sea poner un foco, ya sea conectar unos cables, ya sea manejar una máquina X y mover una palanca, esa acción, esa repetición a veces genera una reflexión. Inevitablemente genera una reflexión en cualquier persona. Y ese trabajador es un trabajador activo, es un trabajador que piensa, es un trabajador que está en acción. Y eso me parece súper interesante, que un trabajador todo el tiempo está pensando la vida misma, la vida con su familia, la vida, lo que ejerce como vida. ¿Y qué le quita ese trabajo? Lo que pasa es que a veces eso se esquiva, se diluye por el mismo trabajo, porque el mismo trabajo no te deja profundizar en ese pensamiento. Y a mí me parece también muy bueno de varias cosas, pero al principio cuando dice vuelvo a hablar de esto y ya me van a decir que volvés a hablar de esto, y como ese pensamiento que a uno le queda dando vuelta de esa vida que está llevando adelante. Después me parece muy bueno esto del agua, ¿no? De que el agua está quieta, pero está en movimiento. Digo que ahí directamente te va esta idea del río, que el río cambia porque cambia el río, pero también cambia la persona cuando se mete, nunca te mete al mismo río. Bueno, la misma idea, pero también la idea del celador, ¿no? El celador que viene y corta el agua, ¿no? Que el celador además siempre es el que vigila, está vigilando, está haciendo cosas, y además dice... corta el agua y se te acaba el mundo. Entonces el celador también es la muerte, digamos. Me parece muy bueno eso, esas dos... Cómo lo va juntando la idea del río, el trabajador, el celador que corta, la muerte, me parece todo eso muy zarpado. Hay algo también ahí que yo no lo había pensado nunca, pero que me lo tirás ahora como una pared, que es la idea del tiempo. El tiempo que el trabajador tiene es siempre hay alguien superior, que es el celador, que ejerce sobre ese tiempo el dominio que quiere, digamos. Ahí hay algo de, el tipo está en reflexión, está en una y viene el celador y ¡pa! Te corta. Y te corta hasta el momento justo de placer que vos tenías en tu trabajo, hasta eso, ese poder, eso que está arriba siempre tiene algo de dominio sobre vos, todo el tiempo. Y ahí me parece que hay una cuestión sobre el tiempo del trabajador que es dominado siempre por otro. Porque eso, no podés estar con tus hijos, como hablábamos en el bloque anterior, no podés hacer esto, no podés ir a jugar, no podés tener ocio. No te podés quedar al sol. Siempre hay alguien superior que, claro, que no te podés quedar al sol. Y después está lo de charlar con el sol. Está lo de Aquieta la ignorancia, que por ahí podés buscarlo para leer de vuelta esa parte, pero también la idea de que él tiene un conocimiento y que no es valioso, ¿no? Exacto. Lo dice una cosa así, ¿no? Que eso es también algo que se le inculca al trabajador. El conocimiento no vale. Tu conocimiento no vale. Tu filosofía no vale. Todo lo que vos pensaste en el horario de trabajo no vale. Eso que se diluye, eso que para mí es como, yo me imagino un tipo moviendo una palanca, ¿no? Mueve la palanca y empieza a reflexionar que ese movimiento de palanca podría mover otras cosas, que podría mover otra, que ese tiempo que él está utilizando puede ser utilizado para hacer la revolución con alguien, puede ser utilizado para charlar con un amigo. Lo que hablábamos la otra vez con Palito, todo eso que se pierde es porque se diluye en ese tiempo y porque le dijeron a ese trabajador que ese pensamiento no sirve. Ahí me parece muy importante o muy zarpada esa anécdota que es bastante conocida de Paulo Freire hablando con trabajadores en Brasil. O en Chile, ya no recuerdo bien la anécdota, no importa porque es una anécdota donde está charlando con unos trabajadores y en un momento los trabajadores en ese proceso de alfabetización le dicen a Freire, no, lo que pasa es que nosotros somos y no conocemos, usted es el que sabe porque es doctor, porque es lo que sea, digamos, estudió en la universidad. Y él le dice, bueno, hagamos este juego, yo les hago una pregunta, si ustedes no la pueden responder, tengo un punto, ustedes me hacen una pregunta, si yo no la puedo responder, tienen un punto. Y claro, él le decía, bueno, ¿qué es la física cuántica? Sí, tal cosa que conocía. Y ellos no me podían responder. Y ellos le decían, bueno, ¿cómo se tira el nivel para construir una casa? Y el chabón no tenía la menor idea.
Y ahí terminaron 10-10, el juego terminó 10-10 y Fred le decía, bueno, ahí hay un conocimiento que yo como académico no tengo y yo como académico tengo un conocimiento que ustedes no, y no es más valioso que el otro porque todos construyen el mundo. Digo, yo no puedo construir una casa, ustedes sí, ustedes no conocen esto que les pregunté, yo sí. Y me parece que ahí hay una cuestión de sobre qué valores tiene el valor de los conocimientos, ¿no? Claro. De que hay conocimientos que parecen más importantes que otros y que ahí tenemos también un problema, ¿no? Por eso también el se me aquieta la ignorancia. Me parece zarpada esa idea también. Y la igualdad del conocimiento. El conocimiento es igual, ¿no? No hay mejor conocimiento o peor conocimiento. Conocer qué es esto, conocer qué es el otro, no te hace ni mejor ni peor. La idea de superioridad viene también de la lógica del trabajador. Siempre hay un trabajador superior, siempre hay alguien... esa lógica jerárquica es impuesta por el capitalismo y la jerarquía. Y voy a leer esa frase. Pero claro, imagínense a un trabajador diciendo esto. Pero claro, yo aquí estoy hablando de lo que ustedes piensan que no entiendo. De lo que ustedes piensan que no entiendo. Será porque se me inquieta la ignorancia. Sea como sea, aquí dejo escrito lo que supe del tiempo mientras regaba la viña. Lo que supe del tiempo mientras ponía grasa en el engranaje. Lo que supe del tiempo mientras daba clases en una escuela. Lo que mientras llevaba un pedido claro, en bicicleta. Mientras llevaba un pedido en coso. Bueno, hermoso. ¿Querés que te comparta un poema por más? favor. A ver qué nos dispara junto a todo esto que ya venimos charlando. Este es un poema de Azucena Salpenter, que es una poeta formoseña, que podríamos abordar un día también, si es que algún día volvemos a hacer programas temáticos, o podríamos hacer que el programa... Estoy para los no programas me importa, temáticos todo el bueno, tiempo. Azucena Salpenter dice en un poema: el mecánico de mi barrio tiene una higuera roja en el fondo. Es un tipo gordo, perdió los dientes, le fallan las rodillas, trabaja en la vereda. Maneja la llave cruz como quien canta gospel. Una vez me contó que le gusta la poesía, pero no le da la vista ni el corazón. Cada vez que se extiende debajo del auto, estoy segura de que hay alguien que repara el mundo. Eso. Me encanta. Bueno, te cuento un poquito ¿Por qué? por qué Claro. lo traje y bueno, sumame lo que quieras sobre todo esto, pero primero me gustaba que primero hay una cuestión subjetiva en el barrio en el barrio donde yo crecí, había un pasaje mecánico. y había un mecánico y tenía una higuera en la puerta. Ah, mirá. Y entonces eso fue ni bien leí lo de la higuera, fue como, che, esto Claro. me remite a ese momento, Sí, sí. el pasaje Guiraldes y Prat, ahí en Villa Galicia. Qué buenos acá en nombres Tandil. de Ale Prate, me encanta. Bien, sí, ahí nomás de la metalúrgica, Claro. que ahora ya dejó de existir la metalúrgica, echaron a todos los trabajadores y están tirando todo abajo para probablemente hacer departamentos. Pero bueno, un barrio que está totalmente... se construyó alrededor de la metalúrgica que ahora no existe, ¿no? Sí, un barrio gris también. Sí. Es medianamente gris y para la gente que no conoce Tandil es muy gris el barrio. Es como, tiene una melancolía ahí latente todo el tiempo. Mis viejos todavía viven ahí, así que vuelvo. Esa fue la primera razón más Personal. personal. Pero después me gusta que dice: el mecánico de mi barrio tiene una higuera roja en el fondo. Es un tipo gordo. Y después sigue avanzando. Me gusta lo siguiente, porque tiene que ver un poco con lo que charlamos recién, que dice: una vez me contó que le gusta la poesía, pero no le da la vista ni el corazón. La vista en el corazón es muy buena. Me parece buenísimo. Nada, me pregunto de ese corazón, no de esa persona y de ese corazón específicamente, pero después viene lo que para mí es lo más potente: cada vez que se extiende debajo del auto, estoy segura de que hay alguien que repara el mundo. Y ahí me parece la idea de que somos nosotros quienes hacemos, los trabajadores, las trabajadoras, quienes hacemos el mundo. Digo, todo lo que existe porque hay un trabajador, una trabajadora detrás construyéndolo, digamos. Y eso me parece tremendo, ¿no? Eso es impresionante, cómo se pierde el trabajador detrás de cada acción, digamos. Eso para mí es impresionante, digamos. Cuando uno ve un mecánico, algunos ven un tipo que sabe algo, otros ven un tipo que le lleva mucha plata, otros ven no sé qué, pero nunca se ve al trabajador detrás de eso, ese sentimiento de trabajo, esa lógica de que tal vez es lo único que aprendí, esa lógica de quería hacer otros 20.000 cosas más. Me gusta la poesía, pero no me da la vista ni el Me gusta corazón. la poesía, pero no eso, no me da el corazón, loco.
No me da el corazón, tal vez porque no le da el corazón, porque se va a morir de un infarto, porque tal vez la poesía te puede matar un infarto. O sea, literal, tal vez, ¿viste? Incluso, porque no me da el corazón metafórico, es también una posibilidad, pero también no me da el corazón literal. Hoy no puedo tener un impacto tan fuerte como el que me puede dar la poesía, loco. Y después me parece muy zarpado que la voz poética tiene un momento de conciencia, ¿no? Es consciente de que ese trabajador que está ahí está construyendo el mundo. Y eso a mí me parece extraordinario también. La conciencia en ese momento de, bueno, y eso es lo que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Que es algo que muchas veces se pierde y se pierde constantemente, la idea de que somos trabajadores y que tenemos un trabajador al lado cercano que también está en la misma situación o una situación parecida. Que tiene un patrón y el patrón ese que estábamos pensando. Me parece que eso es muy, muy zarpado. Pensaba también en esta idea de los trabajadores, de esta voz que se da cuenta que esa persona es un trabajador y que está construyendo el mundo. Me gustaba mucho la idea o pensaba en el que lo hemos discutido alguna vez, la idea del movimiento de trabajadores desocupados o el movimiento de trabajadores excluidos. Que a pesar de estar desocupados o excluidos, se siguen nombrando a sí mismos como trabajadores. Y eso a mí me parece también valorable, la conciencia que tenemos sobre ser trabajadores o no. Bueno, me quedo con este tema del MTE, los trabajadores desocupados. El movimiento de trabajadores desocupados para mí es algo súper interesante en relación a lo que nos pasó a nuestra generación en torno a la conciencia sobre el trabajo. Digo, nosotros entramos, yo cuando empiezan los primeros piquetes, y ahí voy a los piqueteros, que son los primeros que retoman la idea del trabajo, a pesar de no tener trabajo. Digamos, con el pesar, porque es un pesar también. Sí. Era un pesar no tener trabajo, eran trabajadores despedidos, eran trabajadores que se convertían en trabajadores desocupados y que construían a partir de eso una identidad. Nosotros somos trabajadores, pero que no tienen trabajo, ¿no? Sí, que hoy encima contrasta mucho con la idea de que circula hoy, que tiene que ver con la idea de soy mi propio jefe. Ya no soy un trabajador desocupado o precarizado o excluido o en una buena condición, la que sea, sino quiero ser mi propio jefe. Todo el tiempo quiero ser mi propio jefe. Que te desprende de una idea, digo, la idea de convertirte en un colectivo de trabajadores no es la idea de soy mi propio jefe. Digamos, no te individualiza. Yo soy un colectivo de trabajadores. Y el movimiento, nosotros, que esta generación por lo menos, aprendió algo de ese movimiento. Esto es lo que quería decir en relación a cómo los trabajadores construyen el mundo, que construyen pedagogía que se emana a otros trabajadores. Digo, yo no tengo la idea de trabajador individual. Por eso somos una cooperativa, por eso trabajamos por eso apostamos a determinadas causas, digamos. Sí, que no es solo discursivo, es práctica. En la práctica también. En la práctica, sí. Bueno, a ver, ¿cómo es esto, loco? ¿Cómo es trabajar como una cooperativa de trabajo? ¿Cómo es esto, no? Entonces, la pedagogía que nosotros aprendimos, que creo que esta mesa aprendió, es la pedagogía del trabajador desocupado, que dice, yo tengo una identidad de trabajador, me colectivizo con otros trabajadores y salgo a protestar o a hacer lo que sea necesario, y en ese momento también hay una proliferación muy grande de cooperativas en el marco de la desocupación grande que armó el menemismo del 94 al 2003-2004. Hay una gran producción de cooperativas de trabajadores o de toma de fábricas que terminan en cooperativas de trabajadores uniéndose a partir del vaciamiento de un patrón de la fábrica. Bueno, ¿no? A mí me pasa algo muy loco, que es que como el capitalismo empieza a ser como eso, ¿no? Cierran fábricas, las recupero y construyo algo nuevo. Digamos, eso que se destruyó, que el capitalismo destruyó, el trabajador va y lo construye algo nuevo. Construye mundo. Construye un mundo nuevo. Construye un mundo nuevo, digamos. Y eso para mí es tremendo, es la potencia que tenemos, pero que no lo hicieron solos, no es un jefe fue a construir un lugar nuevo. Fue un montón de gente junta a hacerlo, digamos. Y eso me parece que es una potencia que quizás necesitamos que nos vuelva a enorgullecer. Incluso es muy gracioso cuando pisan el palito en las... no me pisan a mí, es el ejemplo, pero pisan el palito pisan el palito en los medios de comunicación cuando hay un paro y dicen este paro generó que se pierda tanta plata. Millones, claro. Entonces toda esa plata la generamos nosotros, claro. Digamos. Nosotros cuando estamos trabajando estamos generando esa plata. Y bueno, siguen sin darse cuenta todavía de que hacen ese discurso. O en realidad sí se dan cuenta y el discurso va por otro lado, que incluso ahí podemos
empezar a meternos también con cómo ciertos valores que en algún momento nos enorgullecieron, de repente el capitalismo los tuerce y los convierte en otra cosa, digamos. Sí. Pero no sé si querés compartir algún poema más. Sí. Porque hay algo de la pedagogía y de lo que aprendimos. Hay algo de la pedagogía y de lo que aprendimos de todo esto que me parece que no viene de años de lucha, digamos. Yo después cuando leía historia digo, en el 68 pasó esto, en el 69 el Cordobazo, las luchas, digo, no sé, yo que vengo del mundo del teatro, digo, teatro abierto en el 82 para protestar contra la dictadura. Sí, bien, es el fin de la dictadura, pero también hay que ponerle un puntapié final, hay que trabajar para eso. Digo, era colectivo de trabajadores teatreros haciendo eso, ¿no? Pero antes de todo eso, yo creo que hubo algo que también es parte de la pedagogía del trabajo que nosotros entendimos, de decir, ¿qué es esto del trabajo? ¿Qué es el patrón? ¿Qué es lo impuesto? ¿Qué es el capitalismo? Y voy a leer este poema de Raúl González Tuñón, que para mí fue un gran pensador del trabajador, del artista trabajador. Tiene poemas pensados para poetas, pero poetas callejeros, poetas urbanos, poetas que en ese momento eran urbanos en 1920, titiriteros, trabajadores también del arte urbano. Para mí lean a Raúl González Tuñón porque me parece que es un gran pensador de la sociedad de ese momento y de la actual. Y este poema se llama Canción para Vagabundos, y entre paréntesis dice que compuso Juancito Caminador. Y dice así: salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todos menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón del vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Persigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Me encantó cómo lo leíste, debo decirlo, sí, me gustó. Mirá. Me gustó que además los dos poemas que leíste durante el programa los leíste de manera diferente, banco eso. Sí. Me gusta. Y los hice más actorales para mi gusto. Me gusta. Le metí ahí como digo, bueno, vamos a jugar con esto. Banco. Amo este tema y me parece que la pedagogía de esta canción, la pedagogía de esta lógica del trabajo, se llama Canción para Vagabundos, no en vano. Y me parece que ahí hay una pedagogía de aquel que vagabundea, que crotea, se decía antes, de aquellos anarquistas que dijeron y que pensaron la idea de no patrón y de decir, bueno, voy a andar por el mundo y no tengo por qué someterme a ninguna regla de ningún patrón, y el trabajo simplemente es nuestro, nos pertenece, lo hago cuando quiero y cuando no quiero no lo hago. Mi tiempo es mío, sin Dios, sin tiempo, sin patrón. Toda esa filosofía que viene de muchos años atrás, pero que se afianza muy, muy fuertemente y políticamente a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, me parece que también es algo que tenemos que volver a pensar, digamos, como lógica. Porque hoy existe Rappi, Pedido Ya o lo que sea, y la idea de trabajador independiente, trabajador sin patrón, es una idea falsa. Hermano, es una idea falsa. Hubo gente que luchó y que accionó
viajando por el mundo pensando en que había una lógica sin patrón. Sí, Beppo, ¿no? Nuestro Beppo ejemplo, Gessi. Beppo Gessi, que nosotros en Tandil lo tenemos acá cerquita, pero que esa lógica también, bueno, trabajo cuando quiero, cuando tengo ganas y después soy libre, digamos, estoy libre todo el tiempo. Pero con otra postura, ¿no? Desde otro lado. Y ahí me parece que ese mecanismo que tiene el capitalismo horrible de agarrar eso que nos ayuda a cambiar un montón de cosas y torcerlo, ¿no? Y ponerlo a su favor. Y ahora de repente esos mismos valores de no tener patrón se convierten en otra cosa, que es en convertirme en un esclavo sintiendo que soy mi propio jefe, ¿no? Y eso es tremendo cómo se fue metiendo. Y ahora es como, bueno, cómo lo volvemos a desarmar, ¿no? Pero me parece descomunal esa idea de cómo se tergiversa esos mensajes. Sí, cómo va cambiando la forma de pensar el mundo, y la forma de pensar el mundo no cambia porque sí. Cambia porque cambian las lógicas de consumo, porque cambia la lógica social, porque cambia el capitalismo y su forma de explotar el mundo. Digamos, el capitalismo hoy no explota el mundo como en la época de la era industrial. Hoy lo explota a través de los celulares. Hoy lo explota a través de la tecnología. El capitalismo consume trabajo a través de inventar un dispositivo celular chiquito que vos podés llevar y que parece que te soluciona todo, pero que en realidad te convierte en un trabajador de 24 horas y vos creés que estás en un lugar especial, ¿no? Y el trabajador anterior tenía la posibilidad de irse. Este trabajador de hoy, ¿tiene la posibilidad de escapar? Yo me pregunto, ¿tiene la posibilidad de escapar? La única forma de escapar, vuelvo a hacer una pregunta retórica para pensar esto. La única forma de escapar es romper el celular, es tirarlo a la basura. De esa forma se escapa. La única forma de escapar es escaparse a la montaña y no vivir nunca más. O sea, ¿por qué tenemos que aislarnos para escaparnos de esta explotación laboral? Sí, total. Incluso pensaba en esto de qué mensaje da o qué mensaje nos pone. Y me acordé de un tema del Indio Solari. Ciudad Baigón, lo traigo improvisadamente, perdón. Sí. Pero que Ciudad Baigón arranca diciendo: porque hay un cielo que está mejor, con pules de venecita antigua, piletas de venecita antigua, joden y te engañan con crueldad, porque Positano es muy chico y jamás va a alcanzar para vos. Positano es un pueblito muy chiquitito en Italia, muy exclusivo, pero que te lo muestran. Che, esto existe, no es para vos porque es muy chiquitito en realidad, no vas a entrar. Pero ahí hay una cosa, y me parece que el ser tu propio jefe también es un poco eso. Te muestro que siendo tu propio jefe podés hacer todo esto, pero después en realidad eso entra muy poca gente, ya lo sabemos. Pero por eso la riqueza está acumulada en poca gente y todos los demás estamos ahí viendo cómo sobrevivir, cómo tener una casa, un techo, un trabajo, un cachito de tierra, algo donde vivir. Me parece que es tremendo eso, como te lo muestran y o te corren, ¿no? Te muestran un mensaje o te desarman un mensaje y te lo convierten en otra cosa. Y también es interesante cómo, por ejemplo, un chabón anarquista en su momento como Beppo Gessi podía estar viajando individualmente, pero no sentirse individualizado, sentirse colectivizado igual y sentirse parte de un colectivo, a pesar de que él viajaba solo y trabajaba solo en determinados lugares, y a veces se juntaba con alguien, a veces no, pero no era un trabajador individual, no era un trabajador individualizado. Era un trabajador colectivo y pertenecía a un colectivo de trabajadores siempre, y pertenecía a un trabajador que estaba en acción de lucha. Los anarquistas acá en Tandil que lucharon en el Cerro Leones por condiciones de trabajo más dignas. Digo, todas esas luchas históricas también nos pertenecen, se nos hacen sangre, y somos una generación que queremos transmitir esa sangre de alguna manera. Y digo, y ahora esta idea del trabajador individualizado, que ni siquiera se piensa como parte de un colectivo de trabajo, es muy dolorosa. Y tenemos que ver, y estamos pensando cómo queremos cambiarla, pero ni siquiera sabemos cómo, porque no entendemos, porque estamos individualizados a través de dispositivos que nos disgregan. Sí, y después separan. Sumo un cachito más, porque también siento esto de
hay trabajadores ahí que están individualizados, también quienes creemos en una construcción colectiva estamos también individualizados dentro de esas construcciones colectivas y que también tenemos que discutir eso. Digo, cómo están funcionando los sindicatos, qué pasa con esa representación, qué hacemos nosotros con eso, si somos parte, si no. Si, me parece que también está esa sensación de... Es que todos los trabajadores, no es solo el de Rappi que está individualizado, todos los trabajadores estamos solo luchando por un sueldo propio. No estamos luchando por una creación colectiva de trabajo mejorado. Digamos, es como yo cuando lucho por mi sueldo y pienso en el sueldo de los demás, pienso en esto, pienso en otro, sí lo pienso, pero no lo acciono. Cuando dejo de accionar esa posibilidad, cuando dejo de pensar en los otros trabajadores, dejo de pensar en el trabajador, en la trabajadora doméstica, dejo de pensar en esta persona, dejo de pensar en los trabajadores de Rappi. Digamos, ahí hay un problema que no es el trabajador por su condición de trabajador que va a encontrar la conciencia de lucha. No, bajo ningún punto de vista. Y en estas lógicas nuevas, la conciencia de lucha se disgrega porque no hay unión. Y porque también no tenemos, otra cosa que me parece que suma, no es lo único, que condiciona, no tenemos tiempo para pensar en otra cosa. Cuando querés frenar, ya tenés que estar pensando en que hay que ponerse a trabajar de vuelta. El tiempo es el tiempo que te están robando a través de... Para mí encontraron el dispositivo del trabajo y se encontró también el dispositivo de distracción necesario. En un momento fue la televisión, pero ahora el dispositivo de distracción lo tenés en tu bolsillo. Ese dispositivo de distracción continuo, pero de verdad creo que hay algo de que si dejáramos los celulares... yo trabajo en una escuela y dije, loco, que los pibes dejen los celulares. Si dejáramos los celulares, tendríamos otra forma de conectar con el mundo. Yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, había un amigo de mi hermano que me decía, cada vez que vengo estás sentado en ese sillón. Casi que el discurso era agarrar la pala, ¿no? Cada vez que vengo... Y yo un día le contesté, ¿sabes lo que pasa? Que en este sillón puedo pensar. Y era verdad, porque yo miraba la pared blanca y pensaba cosas. Ni las anotaba, ni esto, ni lo otro. A veces sí las accionaba y a veces no, pero pensaba. La posibilidad de pensar mirando una pared blanca la perdimos. Porque siempre hay un lugar de distracción a nuestro pensamiento. Un lugar donde el pensamiento se diluye en realidad. Cuando se diluye la capacidad de construir pensamiento con otros o con uno mismo, ¿estamos diluyendo la capacidad de lucha? Dos cosas. Me acuerdo de una amiga que me decía, no, estuve una hora mirando reels o cosas en las redes sociales y cuando lo dejé no me acordaba ninguno. Claro. Ninguno de lo que había visto en esa hora. Eso me parece muy, muy zarpado. Y después, el que no nos aburrimos. Tampoco. Ni siquiera nos damos el tiempo de aburrirnos. De decir, che, bueno, estoy aburrido. Exacto. Y listo. Y es la que nos queda aburrirnos, digamos. Voy a sumar una más. Perdón, que tiene que ver con el ocio también, ¿no? El ocio, el descanso. El aburrimiento es parte de romper la barrera de crear algo. De ser productivos, de estar siendo productivos. Sí, que en un momento... Y también en un momento uno crea, en el pensamiento del ocio, crea cosas nuevas. Crea el poder hablar con el sol. Si yo le hablara al sol, ¿qué le diría, loco? Y hay una cosa más que sumo, que el otro día un amigo me dijo que estaba leyendo un libro que todavía no leí, no me acuerdo el nombre del autor, pero que se llama El elogio de caminar. Y habla sobre eso, la importancia de la idea de caminar. Y yo ahora me estoy dando cuenta de eso, del tiempo que te da pensar o producir. Claro. Pensar caminando, digamos. Bueno, no me queda otra más que caminar de acá hasta acá. Y qué me pasa mientras camino, ¿no? Yo ahora lo estoy tratando de incorporar bastante de algunas cosas, irme de un lugar a otro caminando, para ver qué me pasa. Y muchas veces llego de otra manera a mi casa, ¿viste? Como pasa otra cosa. Pero también tiene que ver porque, bueno, listo, me estoy acá, no estoy en un colectivo que puedo mirar el teléfono o que, bueno, listo, no, tengo que caminar, no me queda otra que caminar y ver qué me pasa con mi cabeza. Claro, eso, la acción concreta de hacer algo concreto. Voy a decir dos cosas. Una, primero que también el dispositivo que armaron los celulares o las nuevas tecnologías es la idea de yo puedo guardar.
puedo guardar esto como memoria futura. Y esa memoria futura que uno guarda, me guardo esto para el futuro, no existe. Es mentira, hermano. Es mentira porque nunca lo mirás, nunca lo buscás, nunca volvés a eso. La construcción real de la memoria está en nosotros, en poder vivir y vivenciar y accionar la vida. Digamos, la posibilidad que nos da el celular de guardar es también otro gran engaño para que creamos que igual estamos guardando esas experiencias, estamos guardando una experiencia, y esa experiencia no se guarda en un reel. Eso por un lado, porque el reel lo que hace es, nos simulamos la idea de la memoria, la idea de guardar un afecto, la idea de guardar algo, la idea de guardar una receta de cocina que nunca vamos a cocinar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir dos cosas que me apunta el Gaby y que me parecen súper interesantes, que es cómo la comunidad se construye a partir de determinados detalles, ¿no? Nosotros acá, en el lugar donde estamos grabando, tenemos un tocadiscos que perteneció a Beppo Gessi, que es el croto, el mayor croto de este anarquista país. Es croto llamado por un gobernador de la provincia que era de apellido Croto, y que en un momento habilitó que los viajantes anarquistas viajen en los vagones de trenes colgados, ¿no? Entonces se decía viajan por Croto, que era el gobernador de la provincia. Entonces de ahí viene la idea de Croto, ¿no? Pero que en realidad eran lincheras, eran gente trabajadora que pensaba un mundo mejor de determinada manera, ¿no? A su manera, pero que iban pensando el mundo, y ese mundo sin patrón, sin Dios y sin trabajo, no me acuerdo. Bien, eso, el tocadiscos. Ese tocadisco es de Beppo Gessi, que es nuestro gran vagabundo, nuestro gran croto tandilense. Y lo segundo que quería decir es, con respecto a esto de pensar, el Gaby me apuntaba a la idea de la silla de pensar, que es un tema de Gabo Ferro, que se llama la silla de pensar, que habla de la silla de pensar, ¿no? El lugar de donde uno elige pensar la vida, pensar el mundo, pensar lo que a uno le pasa, pensar su propio sentimiento. A veces, loco, sentarse a pensar lo que te pasa como ¿por qué es lo que te pasa? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué corres? ¿Por qué la pasás mal? ¿Por qué no podés estar con tu hija o con tu hijo? ¿Por qué no podés estar con alguien? ¿Por qué no podés formar pareja? Pensar tu vida es parte de pensar tu mundo del trabajo, tu mundo de explotación, tu mundo de estar acá, tu forma, y accionar con respecto a eso. El trabajador acciona, y nos quitaron la idea de accionar en un mecanismo de lucha. Sí, ¿no? Yo ahí voy a sumar una cosa y que es como una capita más, pero digo, también la idea de ver o encontrar cómo hacemos con quienes tampoco tienen la posibilidad de pensarlo. Yo me acuerdo que en Tumberos había un personaje que ahora no me va a cortar, pero el Seco, que decía pensá y salís. Le decía al protagonista de Tumberos. Yo me acuerdo que ese epígrafe se lo puse a un libro, que mi primer libro, que por suerte está muy escondido en algún lado, y me acuerdo que se lo regalé a una amiga que su pareja estaba en la cárcel, y cuando se lo di, el pibe leyó el libro, le dijo que estaba buenísimo, pero que la frase del principio no funcionaba en realidad, que él podía pensar lo que quiera, pero no iba a salir de ese lugar. Y eso también está bien, claro. y es muy loco también pensar que a veces tenemos tenido la posibilidad de tener ocio y pensar, pero que a veces no alcanza, o ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlo. Digo, porque a veces el chabón decía, bueno, no tengo ni siquiera la posibilidad de pensar porque estoy cuidándome todo el tiempo. Digo, y entonces eso también, creo que también tiene que ver con cuánto nos estamos cuidando como trabajadores, estamos todo el tiempo pensando en eso y no tenemos la posibilidad de pensar. Me parece para sumar una arista más de coincido, y también esto. Pero perdón, y quiero cerrar acá esto porque no podemos estar debatiéndolo, lo debatiremos y cada persona lo debatirá en su casa de determinada manera, ¿no? Pero digo, el pensamiento debe traducirse en acción. Sí, digamos. Sí. Y a eso es lo que vamos. Me parece que a eso estamos yendo, digamos, o por lo menos intentamos pensar cómo
aquello que nosotros Sí, estoy de creemos acuerdo. válido tiene que transferirse, tiene que traspasarse a la acción. Tiene que haber una transferencia ahí a la acción. Y que la acción no es discurso. Porque Exacto. si no, a veces se traduce en un discurso nada más, Exacto. y decir, y hablar, y verbalizar, y no en una acción concreta, digamos. Y ahí me parece que hay algo que eso, decir, che, loco, pero y la acción es chiquita, no es hacer la revolución, ¿eh? La acción es decirle a un amigo, che, me siento incómodo con mi trabajo, me siento mal, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, qué sé yo, y que tu amigo te diga, construyamos, no sé, o veamos, o bueno, está buenísimo, una psicóloga, o lo que sea, y ahí y ahí y de ahí vamos a ir corriendo hacia algún lugar de colectivización de lo que somos, Sí, porque sumo si una no, cosa no más. se colectiviza lo que somos. Sumo una cosa más. Ahí cuando él le dijo a su pareja, después ella me lo dijo a mí, pensar no nos alcanza, estaba accionando también. Claro, No, y a estaba mí- colectivizando algo que es, Sí. pensar no me alcanza acá. Y a mí me hizo pensar, y Claro. ahora nos está haciendo pensar acá, digamos, y hay como una cadena ahí, pero hay Exacto, que poder esa accionar. cadena, accionar esa cadena. Bueno, si querés, para poder Sí. ir yéndonos un poquito de este bloque, voy a leer una pequeña parte, no voy a leer todo el tema, pero pensábamos un poco en el Piti, que ahora reapareció el Piti Sí, ahí dando y vuelta. aparte el tema dice, el último tema del Piti dice, Hay que matar quieren matar al presidente, quieren matar al presidente. Y viste que muchas veces cerca del 1 de enero se trae un poco a Homero. Igual el presidente es bastante ridículo, el presidente que hace el Piti Me es encanta, bastante ridículo. es divertido. Me gusta. Lo que está, para mí está tirando una. Muchas veces se trae, y está muy bueno, la letra de Homero, ¿no? De Homero de Viejas Locas, ese trabajador resignado, y me parece que lo representa muy bien. Homero está cansado. Homero está cansado, ya está, no puedo hacer más nada y no puedo pensar, no puedo hacer nada. O piensa, pero cosas que están resignadas. Pero también pensábamos que por ahí colaboraba un poco también, es una letra que sale un poco después, que ya sale en el 2001, dentro de Buen Día, el primer disco de Intoxicados. Voy a leer un par de las estrofas de Como Ganado, que dice: cuánta desocupación se ve en las calles, mucha gente digna que quiere trabajar, los hijos ven al padre y juntos murmuran, ellos no quieren ser un tonto trabajador, porque el que trabaja aquí nunca progresa y se hace rutina la vida de esclavo, ni siquiera un gusto me puedo dar porque el costo de vida es cada vez más alto, no podemos negar que algo anda mal, hay mucha miseria, mucha desunión, algunos pelean por lo poco que tienen y otros lo miran por televisión, unamos los reclamos y salgamos todos juntos, por lo tuyo, por lo mío, por lo del que tengo al lado. ¿Cuándo la gente podrá entender que con desunión nos manejan como ganado? El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y estamos en el último bloque de esta nueva versión de Gestos Erróneos, más extensa, con unos debates más diferentes, entrando en un lugar más raro, tomando vino y en esa, Con vino, metiendo claro. estupefacientes en nuestro cuerpo para poder llevar adelante este programa. Bueno, llegamos al último bloque en el que vamos a mandar algunos saludos, leer algo antes de irnos. ¿Algo más que quieras decir? ¿Te quedó algo en el tintero sin llevar este debate al eternum? No, me encantó la posibilidad de poder extender un poco más, también de pensar una temática, me gusta. Me gusta pensar una temática, me gusta que sea en un lugar informal también. Informal en el sentido de lo institucional de la radio, digamos, ¿no? Y que no sea streaming. Desearía muchísimo que la lluvia que está cayendo en este momento aparezca escuchando, se ¿no? esté escuchando, sería maravilloso. Es muy linda. Esperemos que gente que escucha en auriculares quizás escuche o no. Sacamos el micrófono afuera y vemos qué pasa. Bueno, vamos a mandar algunos saludos. Gente que durante este receso que tuvimos nos dijeron que escuchaban el programa. Estefanía es... Estefanía Seapina, una... a ver, ¿qué es escritora tandilense, trabajadora tandilense, escritora tandilense, de poesía también, y que en un momento, en unas actividades que hacemos con la cooperativa, que se llama Copetín,
Y entonces lo estábamos haciendo durante varias noches. Una de las primeras noches vino ella y nos comentó que a su vez había conocido a Mateo, nuestro oyente cordobés, que también nos pidió que volvamos. Y nos enteramos ahí que Estefanía era oyente nuestra, que no lo sabíamos. A Mateo vamos a mandarle un gran saludo también, que nos contó que en una publicación de Instagram leyó un comentario de una persona que se llama Fake Susan Sontag, que es Melina, que es una poeta de Capital, no voy a decir el apellido porque es muy complejo, y que él la empezó a seguir y que después vio que ella estaba preparando como una residencia de poesía, se anotó con unos poemas de él y terminó seleccionado, así que viajó y conoció el mar argentino. En Miramar. Sí, en Miramar, porque conoció a esta piba en un comentario de Gestos Erróneos. Y viajó por primera vez en avión. Todo eso nos contó. Todo junto. Así que le mandamos un gran saludo a él. Un gran saludo. Y también nos pedía que volvamos. Sí, le vamos a mandar un gran saludo a José Managua, porque lo queremos mucho y sabemos que va a estar ahí del otro lado. A Silvita, la mamá del Gaby, que sabemos que también lo va a escuchar. A mis viejos, que seguramente lo escuchen. A Néstor, que también siempre está. Un gran saludo a la querida Georgina, que está escuchando el programa en este momento. Aquí al lado nuestro, es la única oyente del programa en vivo que vino. También consumió estupefacientes, para quien esté del otro lado, que lo sepan. Ahora se hace la que toma agüita. Ahora se hace la sana, pero consumió lo mismo que nosotros para hacer este programa. Para escuchar. Sí, y que también es parte de esta cooperativa, que es Mínimo Vital y Móvil, integrante del 50% femenino de esta cooperativa. Síganos en redes, @Gestos Erróneos, @Cope Mínimo Vital y Móvil y Y bueno, y recuerden pasarle este programa a alguien, si llegaron hasta acá, y antes también. Bueno, nos vamos, Dipa, ¿querés? No tenemos ningún saludo más, sí, le debemos mandar saludos a las oyentes uruguayas. A María Gabriela y a Karen, que son nuestras oyentes uruguayas, que también seguramente nos van a escuchar. ¿Y vas a leer algo? Y voy a leer. Bueno, a ver, ¿qué tenés para irnos de este programa? Irnos. 141. Nos vamos, esperamos que nos escuchen el próximo y que compartan este hermoso programa que hemos hecho. Oración de un desocupado. Padre, desde los cielos bájate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita. Ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate, si estás, bájate. Entonces, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay. Bajate un poco, contemplá esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido. Te digo que no entiendo. Padre, bájate, tocame el alma, mirame el corazón. Yo no robé, no asesiné, fui niño y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo. Padre, bájate. Si estás, que busco resignación en mí, no tengo y voy. Y agarrame la rabia y a afilarla para pegar y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bájate. ¿Qué han hecho de tu criatura, Padre? Un animal furioso. Un animal furioso que mastica la piedra de la calle. Juan Gelman.